Si te gusta sentir que hay algo que la historia aún no nos ha contado, este video es para ti. Prepárate, porque lo que viene ahora es intenso. Hoy vamos a viajar por 15 misterios históricos tan raros, tan desconocidos y tan inquietantes que parece mentira que no se hable más de ellos. Desde artefactos imposibles hasta civilizaciones que parecen haber desaparecido a propósito. Comenzamos nuestro viaje en 1908 en Creta, en el Palacio Minoico de Festo. Aquí, el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró algo que desafiaría a los expertos durante más de un siglo: el disco de Festo. Imagina un disco de arcilla cocida, de unos 15 centímetros de diámetro, cubierto por ambas caras con una espiral de símbolos estampados. En total, hay 241 símbolos, pero solo 45 tipos diferentes. Son imágenes curiosas: hombres corriendo, cabezas con tocados de plumas, barcos, peces, aves. Lo increíble es que estos símbolos no coinciden con ninguna escritura conocida en la historia de la humanidad. Ni el lineal A, ni el lineal B, ni los jeroglíficos egipcios, nada. Es un sistema de escritura único, un hapax legomenon, como dicen los expertos. Una palabra que aparece solo una vez en toda la literatura de un idioma. Esto es lo que lo hace tan desconcertante. ¿Quién lo creó y para qué? Las teorías son muchísimas. Algunos creen que podría ser un himno religioso, un texto mágico, una partitura musical o incluso un juego de mesa. El problema es que sin una piedra de Rosetta, sin otro texto que nos dé una pista, es prácticamente imposible descifrarlo. Es como tener una sola página de un libro escrito en un idioma que nadie más en el mundo habló jamás. Lo más fascinante es cómo se hizo. Los símbolos no fueron grabados a mano, sino impresos en la arcilla blanda con sellos, como si fuera una primitiva forma de imprenta. Esto sugiere que quien lo hizo tenía la intención de crear más textos con estos mismos símbolos. Pero si fue así, ¿dónde están los demás textos? ¿Dónde están los sellos? Nunca se encontró nada más, ni en Creta ni en ningún otro lugar del mundo. Esta ausencia total de pruebas adicionales ha llevado a algunos a pensar que podría ser una falsificación muy elaborada, creada por el propio Pernier o alguien de su equipo para ganar fama. Sin embargo, los análisis de la arcilla y la cocción apuntan a que es auténtico, datándolo alrededor del 1700 a.C. Si es real, estamos ante un enigma monumental. Un pueblo desconocido, con una lengua desconocida y una tecnología de impresión rudimentaria, nos dejó este único mensaje y luego se desvaneció sin dejar rastro. El disco de Festo no es solo una pieza de museo, es un susurro de una civilización perdida, un código que espera, quizás para siempre, a ser descifrado. ¿Qué historia nos contaría si pudiéramos leerlo? Esa es la pregunta que mantiene a historiadores y criptógrafos despiertos por la noche. Nuestro segundo destino nos lleva a lo más profundo de la selva de Ecuador, a un lugar conocido como la Cueva de los Tallos. Imagina un sistema de cuevas tan vasto que aún no se ha explorado por completo. Pero esto no es lo más sorprendente. Al adentrarte, te encuentras con paredes increíblemente lisas, pasillos que forman ángulos de 90 grados casi perfectos y techos planos. La precisión es tal que parece obra de una ingeniería avanzada, como si alguien hubiera usado una tecnología láser para cortar y pulir la roca hace milenios. La leyenda local habla de gigantes que habitaron estas cuevas y de un tesoro increíble escondido en su interior, una biblioteca de placas metálicas con la historia perdida de la humanidad. Esta historia podría parecer solo un mito, pero el misterio se hizo mundialmente famoso en 1976. Neil Armstrong, sí, el primer hombre en pisar la luna, formó parte de una expedición masiva para explorar la cueva. Piensa en esto por un momento. ¿Qué podría haber en una cueva en Ecuador tan importante como para atraer al astronauta más famoso del mundo? ¿Qué buscaba realmente? La expedición fue una operación militar y científica a gran escala, pero sus resultados oficiales fueron decepcionantes. Se encontraron algunas piezas de cerámica y poco más. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Se dice que encontraron algo tan increíble que decidieron ocultarlo al público. ¿Por qué Armstrong nunca habló abiertamente de lo que vio allí abajo? ¿Por qué tanto secretismo alrededor de la Cueva de los Tallos? Las preguntas siguen abiertas, flotando en la oscuridad de sus túneles. Fue una civilización perdida.
¿Tecnología extraterrestre? El enigma permanece. Ahora viajemos miles de kilómetros y retrocedamos aún más en el tiempo, hasta la actual Turquía, a un lugar que ha reescrito los libros de historia, Göbekli Tepe. Descubierto hace apenas unas décadas, este sitio es un complejo de templos circulares formados por enormes pilares de piedra en forma de T. Algunos pesan más de 10 toneladas. Lo realmente alucinante es su antigüedad. Tiene más de 11.600 años. Para que te hagas una idea, es 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Esto rompe todos los esquemas. En esa época se suponía que los humanos éramos simples cazadores-recolectores viviendo en pequeñas tribus nómadas. No teníamos agricultura, ni escritura, ni ciudades. Sin embargo, de alguna manera, estas personas se organizaron para tallar, transportar y erigir estas masivas estructuras con una precisión asombrosa. Los pilares están decorados con relieves de animales salvajes: zorros, leones, escorpiones, buitres. No son animales domésticos, son depredadores, símbolos de un mundo salvaje y peligroso. Además, los pilares no están colocados al azar. Algunos parecen tener alineaciones astronómicas precisas, apuntando a estrellas o eventos celestes importantes de aquella época. ¿Era un observatorio? ¿Un centro ceremonial? Göbekli Tepe demuestra que la religión y la necesidad de reunirse para construir algo monumental vinieron antes que la agricultura y las ciudades, algo que los historiadores creían imposible. Pero aquí viene el mayor misterio de todos. Después de usarlo durante más de 1000 años, sus propios constructores hicieron algo inexplicable. Enterraron todo el complejo deliberadamente. Lo cubrieron por completo con toneladas y toneladas de tierra, piedras y restos de animales, creando la colina artificial bajo la cual fue descubierto milenios después. ¿Por qué harían algo así? ¿Por qué tanto esfuerzo en construir algo tan magnífico para luego ocultarlo para siempre? ¿Qué querían esconder? ¿O de quién querían protegerlo? ¿Fue un cambio de creencias? ¿Un evento catastrófico que querían borrar de la memoria? Göbekli Tepe no es solo un templo antiguo, es una cápsula del tiempo sellada a propósito, dejándonos con una de las preguntas más profundas de la arqueología. Misterio número 4. El hombre de Somerton. Imagina esto. Estamos en 1948, en una playa de Australia. Aparece un cadáver. Un hombre, perfectamente vestido con traje y corbata. Parece un hombre de negocios, pero hay un problema. No tiene ninguna identificación. Nada, ni cartera, ni documentos, ni siquiera las etiquetas de la ropa. Se revisan todos los registros del mundo y su cara no coincide con nadie. Es un fantasma. Pero la cosa se pone aún más rara. En uno de sus bolsillos encuentran un trozo de papel arrancado de un libro. Es una frase en persa que dice Tamam Shud, que significa terminado o acabado. Tras una búsqueda exhaustiva, la policía encuentra el libro del que se arrancó la página. Y dentro de ese libro, en la contraportada, hay un mensaje encriptado, una serie de letras sin sentido aparente. A día de hoy, ese código nunca se ha descifrado por completo. Muchos creen que fue un espía de la Guerra Fría, otros que fue una historia de amor que salió mal. Lo único seguro es que más de 70 años después, nadie sabe quién era el hombre de Somerton, ni por qué murió. Es un caso que huele a espionaje desde lejos, pero que sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. Pasamos al misterio número 5, el pilar que no se oxida, en la India. Viajamos a Delhi, donde se encuentra una columna de hierro de 7 metros de altura que tiene más de 1500 años. ¿Y qué tiene de especial? Que prácticamente no se ha oxidado. Piensa en cualquier objeto de hierro que dejes a la intemperie. En pocos años o incluso meses, el óxido lo devora. Sin embargo, este pilar ha resistido el monzón, el sol y la contaminación de Delhi durante más de 15 siglos y sigue casi intacto. Los científicos han estudiado su composición y han descubierto que tiene una pureza de hierro altísima y una fina capa protectora de un compuesto llamado misaguita, que impide la corrosión. El misterio es cómo lo lograron. ¿La tecnología metalúrgica necesaria para fabricar algo así? Con esa pureza y esa capa protectora, simplemente no coincide con lo que sabemos de esa época. Los herreros de la antigua India tenían un conocimiento que, de alguna manera, se adelantó siglos a su tiempo.
A día de hoy los expertos todavía debaten cómo demonios consiguieron crear esta maravilla de la ingeniería antigua. Y antes de seguir, quédate porque lo que viene ahora es todavía más extraño. Si estos 5 misterios ya te han sorprendido y te han dejado con la cabeza dando vueltas, espera a ver el número 6. Porque ahí es donde la historia empieza a ponerse rara de verdad. Vamos a hablar de algo que desafía por completo nuestra comprensión de la realidad y que te hará cuestionarte todo lo que crees saber. Así que no te muevas, porque la parte más increíble del vídeo empieza ahora mismo. Te aseguro que no te arrepentirás de quedarte para descubrirlo. Bienvenidos al enigma número 6. Las esferas de piedra de Costa Rica. Imaginen esto, cientos, quizá miles, de esferas de piedra casi perfectamente redondas, esparcidas por el delta del río Diquís. No estamos hablando de simples rocas. Estas esferas están talladas con una precisión asombrosa en rocas durísimas como la granodiorita. Algunas son pequeñas, del tamaño de una pelota de tenis, pero otras son monumentales, llegando a pesar más de 20 toneladas y superando los 2,5 metros de diámetro. La pregunta que resuena en el aire es, ¿quién las hizo? No hay registros escritos, no hay herramientas que expliquen cómo lograron esa perfección esférica hace más de 1500 años. Y el misterio no termina ahí. ¿Cómo las movieron? Transportar moles de 20 toneladas a través de terrenos selváticos y montañosos sin la tecnología que conocemos hoy parece una tarea sobrehumana. ¿Para qué servían? Se ha especulado de todo. Que eran marcadores astronómicos, símbolos de estatus social, representaciones de cuerpos celestes o incluso que contenían tesoros en su interior. La triste realidad es que nunca lo sabremos con certeza. Para colmo de males, durante el siglo XX, muchas de estas esferas fueron dinamitadas por buscadores de tesoros o movidas de su ubicación original para decorar jardines y edificios gubernamentales. Cada esfera destruida o reubicada es una página arrancada del libro de la historia, una pérdida arqueológica brutal que nos deja con más preguntas que respuestas, un legado silencioso y perfectamente esférico que guarda un secreto que quizás jamás será revelado. Ahora, viajemos miles de kilómetros hacia el este, a la tierra de los faraones, para nuestro misterio número 7, el templo de Saqqara y sus figuras imposibles. Saqqara es una de las necrópolis más antiguas e importantes del antiguo Egipto, hogar de la famosa pirámide escalonada de Djoser. Pero entre sus tumbas y templos se esconde algo que simplemente no encaja. Dentro de algunas mastabas y pasadizos se han encontrado jeroglíficos y relieves que representan formas y criaturas que parecen sacadas de otro mundo, totalmente ajenas al arte egipcio clásico que todos conocemos. Mientras que el arte egipcio es conocido por su estilo formal y simbólico, con figuras de perfil y representaciones claras de sus dioses y su vida cotidiana, aquí en Saqqara encontramos algo diferente. Hay imágenes que algunos interpretan como híbridos extraños, seres que mezclan características de diferentes animales de una manera nunca vista, o incluso figuras humanoides con rasgos que no parecen humanos. Pero lo más desconcertante son ciertos objetos y escenas que, para algunos observadores, parecen demasiado adelantados a su tiempo. Hay quienes ven en ciertos grabados representaciones de tecnología avanzada, dispositivos que no deberían existir en esa época. ¿Qué significan estas anomalías? Los egiptólogos tradicionales argumentan que todo se trata de simbolismo complejo, mitos que no hemos llegado a comprender del todo o reinterpretaciones artísticas de conceptos religiosos. Quizás sean representaciones de criaturas mitológicas olvidadas o simplemente una licencia artística de un artesano con una imaginación desbordante. Sin embargo, otros se preguntan si podría ser algo más. ¿Son evidencia de un conocimiento perdido? ¿El testimonio de un encuentro con algo o alguien fuera de lo común? El templo de Saqqara nos obliga a mirar el arte egipcio con otros ojos, a aceptar que, a pesar de todo lo que hemos estudiado, todavía hay rincones oscuros y figuras imposibles que esperan ser descifradas. Misterio número 8. La desaparición de Akenatón. Imagina un líder tan revolucionario que tras su muerte, sus sucesores intentaron borrar hasta el último recuerdo de su existencia. Ese fue Akenatón, un faraón que desafió milenios de tradición en el antiguo Egipto. Antes de él, los egipcios adoraban a un panteón de dioses, con Amón-Ra a la cabeza,
Pero Akenatón llegó y lo cambió todo. Prohibió el culto a los dioses tradicionales y estableció una nueva religión monoteísta, centrada en una única deidad, Atón, el disco solar. No solo cambió la religión, sino que también movió la capital de Egipto de Tebas a una ciudad completamente nueva que construyó desde cero, llamada Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Este cambio radical no fue bien recibido por todos, especialmente por los poderosos sacerdotes de Amón, que perdieron su influencia y riqueza. Akenatón gobernó durante unos 17 años, y durante ese tiempo, el arte egipcio también experimentó una transformación, volviéndose más naturalista y realista. Las famosas representaciones de Akenatón con una figura alargada y rasgos casi andróginos son un claro ejemplo de este nuevo estilo. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. Tras su muerte, el caos se apoderó de Egipto. Su sucesor, el famoso Tutankamón, que probablemente era su hijo, restauró la antigua religión y devolvió el poder a los sacerdotes de Amón. Y entonces comenzó el borrado. El nombre de Akenatón fue eliminado de las listas de reyes. Sus templos fueron desmantelados y sus estatuas destruidas. Su nueva capital, Aketatón, fue abandonada y sus ladrillos se reutilizaron para otras construcciones. Intentaron eliminarlo de la historia por completo y casi lo consiguen. Durante siglos su nombre se perdió en el tiempo. No fue hasta el siglo XIX que los arqueólogos comenzaron a redescubrir su historia, pieza por pieza, pero las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Dónde está su tumba original? Se encontró una tumba en el Valle de los Reyes, la KV-55, con un sarcófago y restos que muchos creen que son de Akenatón, pero no hay certeza absoluta. ¿Qué pasó exactamente en los años posteriores a su muerte? ¿Quién fue su heredero directo? ¿Y cómo se produjo la transición de poder a Tutankamón? La historia de Akenatón es un fascinante ejemplo de un intento deliberado de borrado histórico, un faraón hereje cuya vida sigue envuelta en el misterio. Y ahora, el misterio número 9. Las piedras de Dropa. Viajamos de las arenas de Egipto a las remotas montañas de Bayan Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet. En 1938, una expedición arqueológica liderada por el profesor Chiputei exploraba una serie de cuevas interconectadas. Lo que encontraron fue sorprendente. En el suelo de las cuevas descubrieron hileras de tumbas perfectamente alineadas. Dentro encontraron esqueletos de seres pequeños, de poco más de 1 metro de altura, con cráneos inusualmente grandes y cuerpos frágiles. Pero lo más increíble no eran los esqueletos, sino lo que estaba enterrado con ellos. Cientos de discos de piedra, de unos 30 centímetros de diámetro, con un agujero en el centro. Estos discos no eran lisos. Cada uno tenía una fina inscripción grabada en una espiral que iba desde el centro hasta el borde, como un antiguo disco de vinilo. Los surcos eran tan increíblemente finos que, según los informes, no se podían ver a simple vista y requerían una lupa para examinarlos. Parecían haber sido hechos con herramientas de una precisión asombrosa, algo que parecía imposible para la época en la que supuestamente fueron creados. Durante años, los discos, conocidos como las piedras de Dropa, fueron estudiados por varios eruditos chinos. Uno de ellos, el profesor Tsum Nui, afirmó en 1962 haber descifrado parte de las inscripciones. Según su traducción, los surcos contaban la historia de una nave espacial de un pueblo llamado Dropa, que se estrelló en esas montañas hace 12.000 años. Los supervivientes, incapaces de reparar su nave, intentaron vivir en paz con las tribus locales, pero fueron cazados y asesinados debido a su extraña apariencia. Esta historia, por supuesto, suena a ciencia ficción, pero el misterio se vuelve aún más denso cuando otros investigadores intentaron verificar los hallazgos de Tsum Nui. Se encontraron con un muro de silencio. El informe oficial sobre el descubrimiento original de las cuevas desapareció. Las piedras, que supuestamente estaban en varios museos de China, también se desvanecieron. Todo intento de acceder a la evidencia original o de organizar nuevas expediciones a la zona ha sido sistemáticamente bloqueado por las autoridades chinas desde entonces. ¿Existieron realmente las piedras de Dropa? ¿Fueron un engaño elaborado o la prueba de un antiguo contacto extraterrestre que alguien quiere mantener en secreto?
Sin las piedras para analizarlas con tecnología moderna, sin los informes originales y con un bloqueo informativo total, la historia de los Dropa sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y frustrantes de la arqueología moderna. Una historia que, como sus propios artefactos, parece haber sido borrada. Misterio número 10. El mapa de Piri Reis. ¿Lo conoces? Imagina un mapa del mundo, dibujado en el año 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis. Hasta aquí todo normal. Pero lo increíble es que este mapa muestra las costas de América del Sur con una precisión que para la época es simplemente asombrosa. Pero eso no es lo más raro. El mapa también parece representar la costa norte de la Antártida, pero sin su capa de hielo. Según nuestra ciencia oficial, la Antártida ha estado cubierta de hielo durante miles, si no millones de años. Entonces, ¿cómo es posible que alguien en 1513 tuviera un conocimiento tan detallado de una Tierra que, en teoría, nadie había visto sin su manto helado? El propio Piri Reis dejó una nota en el mapa afirmando que no lo inventó él, sino que lo compiló basándose en una veintena de mapas mucho más antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno y otros incluso de fuentes desconocidas. La pregunta que nos deja helados es, ¿de quién eran esos mapas originales? ¿Qué civilización antigua pudo cartografiar el mundo con esa precisión, incluyendo una Antártida libre de hielo? Es un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia. Si has llegado hasta aquí, ahora viene la parte más fuerte del vídeo. Los siguientes misterios son mucho más desconocidos, más extraños y algunos directamente inquietantes. Lo mejor está justo ahora. Misterio número 11. El calendario de Adán. Nos vamos ahora a Sudáfrica, a un lugar llamado Mpumalanga. Allí, en medio de la sabana, se encuentra una estructura de piedra megalítica que ha desconcertado a arqueólogos y geólogos durante años. Es un círculo de monolitos de dolerita, perfectamente alineados con los puntos cardinales, los solsticios y los equinoccios. Algunos investigadores, como Michael Tellinger, afirman que estas ruinas no son un simple corral para el ganado, como se pensaba inicialmente. Sostienen que se trata del observatorio astronómico funcional más antiguo jamás descubierto en la Tierra. Lo llaman el calendario de Adán. ¿Y su antigüedad? Aquí es donde todo se vuelve increíblemente polémico. Las pruebas geológicas y arqueoastronómicas sugieren que esta estructura podría tener, como mínimo, 75.000 años. Y algunos cálculos llegan a cifras de hasta 300.000 años. Si esto fuera cierto, nos obligaría a reescribir por completo toda la cronología de la civilización humana. Significaría que una cultura sofisticada, con conocimientos avanzados de astronomía y construcción, existió mucho antes de lo que nos han contado. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Qué pasó con su civilización? El calendario de Adán permanece en silencio, guardando secretos de un pasado tan remoto que apenas podemos empezar a imaginar. Y vamos con el misterio número 12. Las momias blancas del Taklamakan. Imagina esto. En medio del vasto y árido desierto de Taklamakan, en China, se descubren unas momias. Pero no son unas momias cualquiera. Tienen más de 3.000 años de antigüedad. Y lo más sorprendente de todo es que sus rasgos no son asiáticos, sino caucásicos. Pelo rubio o rojizo, narices alargadas, ojos hundidos. Claramente, no eran de la región. Pero la cosa se pone aún más extraña. Sus ropas eran increíblemente avanzadas para la época y el lugar. Vestían prendas de lana teñida con patrones complejos, botas de cuero, sombreros. Una tecnología textil que simplemente no debería existir allí en ese momento de la historia. Piénsalo, estamos hablando de la Edad del Bronce. ¿Cómo es posible que un grupo de personas con rasgos europeos y una cultura textil tan desarrollada acabara en el corazón de China? La pregunta que todos los arqueólogos e historiadores se hacen es obvia y fascinante. ¿De dónde demonios vinieron? ¿Fueron una migración perdida de la que no tenemos constancia? ¿Comerciantes audaces que se aventuraron más allá de lo imaginable? ¿Ocultan un capítulo desconocido de la historia humana? El misterio de estas momias blancas sigue sin resolverse, un auténtico rompecabezas en medio del desierto. Ahora pasemos al misterio número 13, el enigma del Monte Roraima. Situado en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, el Roraima no es una montaña cualquiera.
Es un tepuy, una meseta gigantesca con paredes verticales de cientos de metros de altura, tan lisas y rectas que parecen haber sido cortadas con un cuchillo láser. Subir es una odisea, y una vez que llegas a la cima no encuentras un pico rocoso, sino un mundo completamente diferente. La cumbre del Roraima, de más de 30 kilómetros cuadrados, es un paisaje de otro planeta. Hay formaciones rocosas negras y retorcidas por la erosión, ríos de color rojo y una flora y fauna que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Plantas carnívoras, ranas negras que no saltan sino que ruedan. Es como si la evolución hubiera tomado un camino distinto allí arriba, aislada durante millones de años. Pero el misterio se hace más profundo. Hay cuevas gigantescas, sistemas de túneles que se adentran en la montaña y zonas enteras de la meseta donde ningún ser humano ha conseguido entrar jamás. Los exploradores que han regresado hablan de fenómenos extraños, brújulas que se vuelven locas, extrañas luces en el cielo y una sensación constante de ser observado. Además, a lo largo de la historia, se han reportado desapariciones de expediciones enteras que se aventuraron demasiado. ¿Qué secretos guarda la cima del Roraima? ¿Hay realmente rincones inexplorados por el hombre? ¿O hay algo más? ¿Algo que protege este mundo perdido del resto del planeta? Bienvenidos a un nuevo viaje hacia lo desconocido. Hoy no os traigo uno, sino dos misterios que desafían toda lógica. Dos objetos que aparecieron de la nada, dejaron a todos con la boca abierta y luego se esfumaron para siempre. ¿Estáis listos? Pues agarraos, que empezamos. Nuestro penúltimo enigma nos lleva a las montañas de Rodope, en Bulgaria. Imagina que un día un habitante local encuentra un cráneo, pero no es un cráneo normal. Es más ligero, más pequeño, con una forma completamente extraña. No tiene una mandíbula como la nuestra y presenta 6 cavidades que no se corresponden con ningún animal conocido. Los rasgos, según los testigos, eran no humanos. La noticia corre como la pólvora. Científicos y curiosos quieren estudiarlo. Se decide entregar el cráneo a un museo para su análisis formal, el Museo de Paleontología de Asenovgrad. La comunidad científica está a punto de enfrentarse a algo que podría cambiar la historia, y entonces ocurre lo inexplicable. El cráneo desaparece, simplemente se volatiliza de las instalaciones del museo. Nunca más se volvió a ver. No hay fotos oficiales, no hay estudios, solo testimonios y un silencio sepulcral por parte de las autoridades. ¿Qué era esa extraña reliquia? ¿Por qué se silenció el caso de una forma tan abrupta? Las preguntas siguen flotando en el aire de las montañas búlgaras. Pero si el cráneo os ha parecido extraño, esperad a oír hablar de nuestro último misterio, uno tan secreto que muy pocos conocen. Nos trasladamos a 1920, en plena Revolución Rusa, a la ciudad de Petrogrado, la actual San Petersburgo. En medio del caos y el desorden, en una antigua biblioteca, se recupera un libro. Está muy deteriorado, es antiguo, pero su contenido es lo que hiela la sangre. El libro, que se conocería como el Manuscrito de Petrogrado, contenía descripciones increíblemente precisas de lugares, eventos y fenómenos que no existían en 1920, pero que sí existen hoy. Imagina leer textos que, con un lenguaje arcaico, describen lo que parecen ser redes de comunicación globales, viajes espaciales o incluso tecnologías de energía nuclear. El detalle era tan alarmante y preciso que parecía una crónica del futuro. Las autoridades soviéticas no tardaron en reaccionar. El libro fue confiscado, clasificado como alto secreto y estudiado por un pequeño círculo de académicos y militares. Se ordenó que jamás volviera a publicarse ni a mencionarse. ¿Y la copia original? Desapareció misteriosamente durante las purgas de Stalin en la década de los años 30. Todo lo que nos queda hoy son supuestos fragmentos y transcripciones parciales que circulan en círculos muy cerrados, pero nadie ha podido autentificarlos por completo. ¿Era una broma increíblemente elaborada? ¿O era, de alguna manera, un libro escrito desde nuestro futuro que viajó al pasado? Es un caso que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que dejó una huella imborrable y silenciosa en la historia. ¿Fueron ocultados para protegernos de una verdad que no podemos comprender? ¿O simplemente se perdieron en el caos de la historia? La respuesta, como siempre, sigue ahí fuera, esperando ser descubierta.
Y así llegamos al final de nuestro viaje por los enigmas más desconcertantes de la historia. Hemos recorrido lugares perdidos, descifrado códigos que aún resisten y contemplado artefactos cuyo propósito se ha desvanecido en el tiempo. Desde civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, hasta mensajes que viajan desde las estrellas, cada misterio nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre nuestro pasado y el universo que nos rodea. La historia no es un libro cerrado con todas las respuestas. Es más bien un tapiz inmenso, lleno de hilos sueltos, agujeros y silencios profundos que todavía estamos tratando de entender. Estos 15 misterios que hemos explorado hoy son solo una pequeña muestra. Una ventana a ese vasto océano de lo desconocido. Quizás, con el avance de la tecnología y nuevas generaciones de mentes brillantes, algún día desvelemos estos secretos. Podríamos encontrar las respuestas que tanto buscamos, llenando esos vacíos que nos inquietan. O quizás, como muchos creen, algunas preguntas no tienen respuesta. Tal vez ciertos misterios están destinados a permanecer así para siempre, como un recordatorio constante de nuestra curiosidad y de los límites de nuestro conocimiento. Lo que es seguro es que la búsqueda no termina aquí. El mundo está repleto de secretos esperando ser descubiertos, de historias no contadas y de enigmas que desafían nuestra comprensión. Y eso es lo más emocionante de todo. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, si sientes esa misma fascinación por los misterios que nos rodean, entonces este es tu lugar. Aún quedan muchísimos secretos por explorar juntos. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones. Cada vídeo es una nueva aventura y me encantaría que formaras parte de ella. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.